Aquel invierno, las montañas estaban cubiertas de una niebla espesa que parecía adherirse a los huesos. El coche de Clara chirrió al girar en la curva final del camino de tierra, y al fondo apareció por fin el internado San Elías, un edificio de piedra oscura con tejados puntiagudos, rodeado de árboles desnudos que arañaban el cielo como dedos de una criatura moribunda. Clara Rodríguez, 28 años, profesora de literatura, llegaba con una maleta y una mezcla de ilusión y temor. Aceptar aquel puesto no había sido una elección fácil, pero después del escándalo en su anterior instituto, un alumno problemático, una acusación injusta, rumores que se esparcieron como pólvora, necesitaba desaparecer, y nada mejor para ello que un internado antiguo, aislado en lo alto del Principado, donde las señales de móvil apenas alcanzaban a temblar. La directora, doña Gertrudis, la recibió con una cortesía rígida. Era una mujer enjuta, vestida de gris, con voz nasal y pasos firmes. La condujo por los pasillos silenciosos mientras hablaba del reglamento, los horarios y la importancia de la disciplina. Aquí las niñas no son solo alumnas, señorita Rodríguez, le dijo sin mirarla. Son semillas que deben crecer rectas. Cualquier desviación debe ser corregida sin vacilación. Clara sintió con una sonrisa tensa. El pasillo olía a cera antigua, a humedad y a libros cerrados. Cruzaron un patio interior cubierto de musgo y al fondo vio el ala norte, una zona más oscura con ventanas enrejadas y una atmósfera que parecía más fría que el resto del edificio. ¿Y esa parte?, preguntó Clara. Gertrudis se detuvo un instante. Su mirada, por primera vez, pareció dudar. Antiguamente se usaba para internas con problemas de conducta. Ahora solo vive allí una alumna, Inés. Es especial. Le conviene estar tranquila, no se preocupe. No tendrá que tratar mucho con ella. Clara sintió un escalofrío inexplicable. Una alumna sola en un ala entera. Le asignaron un pequeño dormitorio en el segundo piso con una ventana que daba a la ladera del monte. La calefacción apenas funcionaba y por las noches el viento golpeaba los cristales como si algo o alguien quisiera entrar. Su primera semana transcurrió entre clases silenciosas, oraciones matutinas y paseos solitarios por los corredores. Las alumnas eran educadas, pero distantes. Solo una niña, Sofía, de cabello rizado y mirada vivaz, parecía más dispuesta a hablar con ella. Una tarde, Clara la encontró sentada sola en la biblioteca, hojeando un libro de poemas de Becker. ¿Te gusta la poesía?, le preguntó con una sonrisa. Sofía levantó la mirada, dudó y luego susurró: a veces, pero no por la poesía, sino porque a Inés le gusta. Clara frunció el ceño. Inés, sí, ella viene por las noches. A veces se sienta aquí y lee en voz baja, pero solo cuando nadie más está. ¿Tú la conoces bien? Sofía bajó la voz aún más. No se puede conocer bien a Inés. Clara sintió que algo se tensaba dentro de ella. Aquel nombre flotaba en los pasillos, pronunciado en susurros, como una advertencia. Esa misma noche, incapaz de dormir, decidió dar un paseo por los corredores del internado. Caminó con una linterna pequeña, evitando hacer ruido. El silencio era tan profundo que podía oír su propio pulso. Pasó frente al aula de costura, luego la capilla vacía, hasta que, casi sin querer, sus pasos la llevaron hacia el ala norte. La puerta de acceso estaba entornada. La empujó con cuidado. Un largo pasillo oscuro se abría ante ella. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, de internas que habían pasado por allí hacía décadas. Todo olía a polvo, madera vieja y encierro. Avanzó despacio, sintiendo que cada paso era una transgresión. Fue entonces cuando oyó una risa.
aguda, seca, muy baja, se detuvo en seco. La risa se repitió y luego silencio. Clara se dio la vuelta, pero el pasillo estaba vacío, y cuando miró hacia los retratos, uno de ellos parecía haberse movido ligeramente. No sabía decir por qué, pero juraría que esa niña de trenzas oscuras no tenía esa expresión hace un segundo. Volvió sobre sus pasos con el corazón en la garganta. No volvió a acercarse al ala norte los días siguientes, pero desde entonces, cada noche antes de dormir, Clara notaba algo extraño, la sensación de que alguien la observaba desde el otro lado del patio, desde una de las ventanas del ala norte, y siempre era la misma, la que estaba justo al lado del ventanal enrejado, la única con una silueta al otro lado del cristal. Los días siguientes transcurrieron con una sensación de amenaza latente. Clara notaba las miradas esquivas de algunas alumnas, los silencios incómodos en los pasillos cuando se pronunciaba el nombre de Inés. Incluso las monjas del internado evitaban mencionar el ala norte, como si fuera un anexo maldito que preferían olvidar. Una mañana, al llegar temprano a la sala de profesores, Clara encontró sobre su escritorio un sobre sin remitente. Dentro solo había una nota escrita con tinta azul y letra infantil. No te acerques a ella, no es como las demás. Sintió un nudo en el estómago, miró a su alrededor, pero nadie parecía haberlo dejado. No comentó nada con la directora, aunque pensó en hacerlo. Algo se lo impidió. Tal vez el miedo de parecer paranoica, tal vez la sospecha de que todo aquello era más profundo de lo que aparentaba. Aquella tarde, mientras ayudaba a ordenar libros en el archivo del colegio, encontró por casualidad una carpeta polvorienta marcada con una etiqueta descolorida. Expedientes antiguos, ala norte. La curiosidad fue más fuerte que la prudencia. Dentro había fichas de alumnas con informes médicos, reportes de conducta y fotografías escolares en blanco y negro. Algunos nombres estaban tachados con bolígrafo rojo. La mayoría de las alumnas habían sido dadas de baja, trasladadas o expulsadas por comportamientos perturbadores. Muchas tenían antecedentes psiquiátricos. Y entonces en el fondo de la carpeta encontró el expediente de Inés C. No había apellido completo, solo la inicial. Edad de ingreso, 9 años. Año de ingreso, 1987. Clara sintió que el aire le fallaba. Si esa ficha era real, Inés debía tener más de 40 años. Había una foto grabada en la esquina superior derecha. La reconoció de inmediato. Era la misma niña de mirada severa, piel pálida y trenzas oscuras que había visto en los pasillos, que le habían dicho que vivía ahora mismo en el ala norte. Los dedos le temblaron. Releyó varias veces la fecha. Buscó si podía tratarse de otra Inés, pero número, el mismo rostro, los mismos ojos. Un ruido en el pasillo la sobresaltó. Guardó la ficha en su bolso y cerró la carpeta. Fingió normalidad hasta la hora de la cena, pero su mente ardía en preguntas. ¿Era posible que aquella niña no fuera una niña? Esa noche Clara no durmió. Se sentó frente a la ventana con una manta sobre los hombros y observó el ala norte, la misma ventana de siempre, la silueta inmóvil. Y entonces, a las 3 en punto de la madrugada, la silueta desapareció. A los pocos segundos, Clara oyó pasos en el pasillo. Descalza, salió de su cuarto y avanzó con cautela. Los tablones del suelo crujían con cada paso y la penumbra parecía tragarse los extremos del corredor. Al girar la esquina del ala este, vio una figura pequeña de espaldas, con una bata blanca que arrastraba ligeramente por el suelo. Era Inés. Estaba parada frente a la capilla cerrada. Clara sintió una mezcla de miedo y fascinación. Inés, dijo sin pensarlo,
La figura giró lentamente. La niña la miró con una expresión serena, casi dulce. Sus ojos eran profundos, oscuros, demasiado intensos para un rostro tan infantil. ¿Por qué me sigues?, preguntó Inés con voz suave. No te estoy siguiendo, solo te vi desde mi ventana. La niña ladeó la cabeza. Aquí, nadie mira por las ventanas sin que algo mire de vuelta. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cuántos años tienes, Inés? La niña sonrió. No era una sonrisa cálida, sino una línea tensa, como dibujada con bisturí, lo suficientes para conocer todos los secretos de este lugar. Luego se volvió y desapareció en la oscuridad del pasillo sin hacer ruido. Clara permaneció inmóvil varios minutos. Cuando recuperó el control de sus piernas, regresó a su cuarto, cerró con llave y sacó la ficha del bolso. La volvió a leer una y otra vez, buscando alguna pista que le permitiera racionalizar lo que estaba ocurriendo. Pero no había error, aquel expediente era real. Decidió investigar más. Al día siguiente aprovechó un recreo largo para acudir al despacho de la enfermera. Era una mujer de edad indefinida, ojos pequeños y manos frías como porcelana. Clara intentó sonar casual. ¿Cuántas alumnas tenemos este trimestre? 36, respondió la enfermera sin dudar. Incluyendo a Inés, la mujer alzó la vista con lentitud. ¿Quién? Inés, la niña que vive en el ala norte. La enfermera frunció el ceño, abrió una libreta y repasó la lista. No tenemos ninguna alumna con ese nombre. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Tal vez está registrada con otro nombre. Intentó justificar. Lo dudo mucho, dijo la enfermera con frialdad. Aquí nada se registra mal. Clara regresó a su habitación con el corazón golpeándole las costillas. Cerró las cortinas, se sentó en el suelo y se obligó a pensar. Si Inés no estaba en los registros y su expediente era de 1987, entonces, ¿quién o qué estaba viviendo en el ala norte? Y lo más importante, ¿por qué nadie parecía querer hablar de ella? Esa noche llovía, no una lluvia normal, sino una cortina de agua densa, constante, como si el cielo quisiera silenciarlo todo. Clara no podía más. Necesitaba respuestas, aunque fueran terribles. Esperó a que dieran las 2 de la madrugada. Se vistió con ropa oscura, tomó una linterna y el expediente de Inés. Salió de su habitación sin hacer ruido, cruzó el patio empapado y se dirigió al ala norte. Esta vez la puerta no estaba entornada, estaba abierta del todo. El pasillo estaba en penumbra, las paredes rezumaban humedad y el aire olía a moho viejo y algo más, algo rancio, casi metálico. Clara avanzó, pasó por delante de las habitaciones vacías, las puertas entreabiertas, las camas hechas con una precisión fantasmal. Todo estaba demasiado limpio, demasiado intacto, como si nadie hubiera vivido allí durante años. Y entonces oyó la voz: «¿Trajiste mi expediente?». Clara se giró. Inés estaba al final del pasillo, con su bata blanca y las manos cruzadas en la espalda. «¿Qué eres?», le preguntó Clara sin acercarse. «¿Por qué estás aquí?». La niña sonrió, dio unos pasos hacia ella, muy despacio. «Estoy aquí porque este lugar me pertenece, porque las paredes me recuerdan, porque las otras intentaron olvidarme, pero tú no». Clara levantó el expediente. «Tienes más de 40 años. Esto es de 1987. ¿Cómo puedes seguir siendo una niña?». Inés la miró fijamente. «¿Y quién dijo que sigo siendo una niña?». Por un instante su rostro pareció cambiar, solo un segundo, pero Clara lo vio, una distorsión en sus facciones, una sombra deforme cruzándole la cara, como si algo, otra cosa, habitara en su interior. «Tú no existes», murmuró Clara. «Yo existí», respondió Inés. «Fui una de ellas. Fui encerrada, aislada.
castigada por ser diferente, y cuando ya no pudieron controlarme, me dejaron aquí, cerraron las puertas, fingieron que me habían expulsado, pero no se deshicieron de mí, me dejaron morir sola. Clara sintió un temblor en las piernas. ¿Y ahora qué haces? Vuelvo, siempre vuelvo, al principio, una vez al año, luego más seguido, hasta que alguien se fija, hasta que alguien me ve, y entonces empiezo otra vez. Clara retrocedió, pero algo en el suelo crujió. Una baldosa suelta. Inés no se movió, solo la miraba. Clara enfocó con la linterna. Había una losa ligeramente levantada. Se agachó, ignorando el temblor de sus manos, y la retiró con esfuerzo. Debajo había un hueco oscuro, un espacio pequeño, y dentro lo vio, un cuerpo, un esqueleto infantil vestido con una bata blanca con trenzas aún pegadas al cráneo seco. A su lado, una placa de identificación. Inés C. Interna 1987. Clara se cubrió la boca. El vértigo la envolvió. Cuando levantó la vista, Inés ya no estaba, solo el silencio. Volvió a su habitación como una sonámbula. Al día siguiente, sin decir una palabra, pidió hablar con la directora. Encontré restos humanos en el ala norte, dijo Clara sin rodeos. Era una alumna. Inés está allí enterrada. La directora no se sorprendió, solo suspiró. Sabíamos que algún día pasaría. ¿Por qué nadie dijo nada? Porque aquí las cosas no se arreglan con palabras, se entierran, como a Inés. ¿Quién era? Una niña con una enfermedad rara. Decían que no crecía, que hablaba con cosas que no se veían. Una noche desapareció. Nadie la buscó demasiado. Oficialmente fue trasladada. Pero la verdad fue más cómoda para todos. Clara se levantó con los ojos enrojecidos. No pienso quedarme aquí. Nadie se queda mucho, respondió la directora. Pero ella sí. Clara abandonó el internado esa misma tarde. No regresó nunca. Nunca habló de lo que vio, ni de lo que encontró bajo aquella baldosa. Pero durante años, en sus pesadillas, aparecía una figura pequeña frente a su ventana. Una niña de trenzas oscuras y sonrisa vacía que la miraba sin parpadear. Una figura que seguía siendo niña, aunque el tiempo ya no le perteneciera. Y en el internado San Elías, cuando el viento sopla fuerte y los pasillos están en penumbra, algunas alumnas dicen que oyen pasos en el ala norte, que alguien las observa desde una ventana que nadie ha abierto en décadas. Algunas incluso afirman haber hablado con ella, pero nadie les cree, porque Inés ya no está viva, y sin embargo, nunca se fue.